La siguiente presentación se denomina drenaje ácido de roca como insumo para la destrucción de cianuro en Cerro de Pasco y lo va a presentar Pablo Espinosa Tumialán, supervisor de tratamiento de agua de compañía minera Volcan. Voy a comenzar, ¿cierto? Bien, muy buenos días, estimado auditorio. Un agradecimiento a Perumín por permitirme compartir con ustedes este tema que trabajamos en Cerro de Pasco, drenaje ácido de roca para, como control de cianuros. Veamos. Entre otras particularidades, Cerro de Pasco pues, tiene un historial muy largo de operación minera, más de 100 años de operación minera, y hay que tener en cuenta que en los inicios la reglamentación ambiental pues simplemente no existía, y como resultado tenemos, entre otras cosas, un drenaje ácido de unas canchas de piritas que tiene un pH de 0.47. Estamos hablando de una acidez pues extrema. Además tiene otros contenidos metálicos disueltos, entre los que destaca el fierro, que está en el orden de los 55.000 miligramos por litro. Es decir, tenemos un drenaje ácido saturado de metales y, como podemos observar, es colectado y esto finalmente debe terminar en la planta de neutralización. Tan es así de que para poder tratar esta agua no podemos ingresarlo directamente a la planta de neutralización. Esto tiene que ser diluido por lo menos en 10 veces su volumen con agua fresca. Y aún así tenemos un pH resultante entre 1.5 y 2 para poder ingresar a la planta de neutralización, ¿no? Entonces, tenemos pues acá un problema muy serio por el drenaje muy ácido que se produce como resultado de la lixiviación de estas piritas. Por otro lado, en Cerro de Pasco operamos una planta de cianuración. Esta planta de cianuración tiene por objeto extraer los valores de plata y el relave, es decir, la pulpa que ya a la que fue extraída la plata, pasa por un proceso de detoxificación, de destrucción de cianuro. Aquí se utiliza el ácido de Caro para destruir el cianuro remanente. El ácido de Caro, que es el nombre con el que se le conoce también al ácido persulfúrico, se prepara in situ. Este es un ácido de muy alto poder oxidante, es un ácido muy inestable, de manera que se prepara haciendo reaccionar ácido sulfúrico con peróxido de hidrógeno. Esto se prepara en la parte alta. Estos 3 tanques que observamos hacia el lado derecho son tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico industrial y los 2 tanques de la izquierda son para almacenar el peróxido de hidrógeno. Muy bien. En este contexto, pues entonces, en el que tenemos ácido sulfúrico como reactivo en el proceso detox, surge la idea de la posibilidad de poder sustituir, ya sea parcialmente o en qué medida, este drenaje que, como habíamos visto, tiene un pH de 0.47, es un drenaje muy ácido, ver de qué forma podríamos utilizarlo de repente en el proceso detox, de manera que este drenaje convertirlo en reactivo. Surge ahí la pregunta, el problema planteado, lo hemos enunciado, ¿qué efecto tiene el tratamiento con drenaje ácido de roca en el contenido de cianuros de una pulpa agotada de cianuración? Planteado el problema, pasamos a la etapa de laboratorio. Se realizaron una gran cantidad de pruebas de laboratorio, entre las cuales se fueron variando los parámetros, tiempos de residencia, dosificaciones y los pHs a los que se iba alcanzando, ¿no? Entonces, de todo este global de pruebas de laboratorio, nos hemos centrado en lo que lo llamamos la zona de interés. En esta zona de interés es cuando nosotros tenemos un pH ya de la pulpa entre 4.60 y 5.25, el cianuro remanente, es decir, el cianuro total que ingresa respecto al que sale, se reduce a un 53, entre un 53 y 56%. Entonces, esto nos permite pues ver de que efectivamente este drenaje ácido tiene posibilidades de ser utilizado como reactivo en el proceso detox.
De manera que surge la propuesta. Y la propuesta me dice que debo implementar un pre-detox previo al proceso actual con ácido de caro. ¿En qué consistiría este proceso pre-detox que le hemos denominado? Primeramente, en una etapa ácida, a donde ingresa la pulpa agotada de cianuración que viene con un pH alcalino, reacciona con el agua ácida, con el drenaje ácido de roca, en un reactor cerrado, hasta alcanzar un pH entre 4.5 y 5. Obviamente, aquí se va a formar el HCN. Este HCN es captado por un colector de gas, que por ahora, en la propuesta, lo hemos conducido a la etapa alcalina para poder regenerar el HCN en forma de cianuro y evitar también que ya en la superficie pueda ser difundida hacia el aire. Entonces, en esta segunda etapa, que viene a ser en realidad una realcalinización, teniendo en cuenta que, como repito, ingresa como alcalino, pasa a un pH ácido, nuevamente lo realcalinizamos y lo llevamos a un pH mayor a 9.5 para evitar que haya generación de HCN hacia el aire. Este rebose pasa al proceso con ácido de caro a continuar su tratamiento. Entonces, la propuesta es pues implementar un proceso pre-detox previo al proceso con ácido de caro. Nos permitió esto pasar ya a una etapa piloto. Habiendo detectado la zona de interés, entonces hicimos un trabajo en piloto. En el fondo tenemos el circuito detox actualmente en funcionamiento. Entonces, de ahí hemos tomado aproximadamente el 10% del flujo para el piloto. En operación, en paralelo, sin parar la planta, hemos tomado acá, entonces aproximadamente, digo, el 10% de flujo de todo lo que ingresa al proceso detox. En este caso vemos este primer tanque, ese primer tanque inox, porque acá estamos bajando el pH entre 4.5 y 5. En este ducto ingresa la pulpa cianurada, por este otro ducto ingresa el agua ácida, el drenaje ácido. En este ducto con curva es el colector de gases. Ahí captamos el HCN y esto descarga acá en el fondo de este tanque agitado de manera que en la superficie no haya HCN. Lo primero que hicimos, hemos trabajado con detectores en esta superficie y felizmente durante toda la etapa de pruebas, desde un inicio, no se detectó HCN, lo cual nos indica que este HCN estaba regenerando cianuro en esta pulpa alcalina. El rebose del segundo proceso alcalino se capta en este cajón y nuevamente es bombeado para que continúe con ácido de caro y termine el proceso. En este proceso piloto ya, nosotros hemos logrado reducir el cianuro total de 550.77 a 306.35, es decir, tenemos una reducción del cianuro total al 55%, al 55.62 precisamente, del cianuro que ingresa. Entonces, al pasar por este pre-detox con un proceso ácido y un proceso alcalino, nosotros reducimos de 550 a 306, que sería el nuevo valor de cianuro que ingresaría al detox final con ácido de caro. ¿No? Bien. Entonces, resumiendo, el proceso actual se realiza de la siguiente. Perdón. El proceso actual, en el proceso actual ingresa la pulpa agotada de cianuración al detox. Estos son en tanques abiertos, agitados, y nos vamos a centrar en costos exclusivamente por reactivos, ¿no? El costo operativo y los costos de inversión, CAPEX y OPEX, lo dejamos para un análisis posterior. Nos centramos en los costos de reactivos como primer análisis. Entonces, actualmente a mí me cuesta el detox, el circuito detox me cuesta por ácido de caro $9.33 por tonelada tratada. La cal viva, $0.95 por la tonelada tratada. Esto debido a que como estamos agregando ácido en este circuito, hay que mantener el pH sobre 9.5. Entonces eso tiene un costo que significa unos $0.95 por tonelada. De manera que tengo $10.28 que me cuesta el detox asociado a la tonelada métrica que se procesa.
Tenemos también una planta de neutralización. En esta planta de neutralización se captan todas las aguas ácidas de la unidad y se procesan allí para ser descargados, ¿no? El efluente hacia el cuerpo receptor y los lodos que van a la relavera. Aquí nosotros nos estamos centrando en analizar el costo del flujo de drenaje ácido, del flujo de agua ácida que vendría a formar parte del predetox. Solamente por ese flujo, por esa cantidad, tenemos nosotros un costo que hemos calculado en $2.90. De manera que en este momento tenemos 10.28 por reactivos ácido de Caro y Calviva y 2.90 por neutralización, lo cual me da $13.18 por tonelada métrica tratada. En el proceso propuesto, ya conocemos, ingresaría previo un proceso denominado predetox, su etapa ácida, etapa alcalina, y continúa con el detox. El análisis de costos me dice, el drenaje ácido de roca como reactivo no cuesta $0 por tonelada, solamente va a ser el costo operativo de bombearlo. Tenemos una distancia aproximada de unos 600 metros entre el drenaje ácido de la zona de las piritas hasta la planta. Vamos a mantener los $2.90 por la alcalinización para mantener el pH. El ácido de Caro baja a 5.60. ¿Por qué? Porque como anteriormente teníamos 550 ppm de cianuro, ahora tendríamos 306. De manera que el ácido de Caro va a tener una disminución en consumo, lo que me representa $5.60. Mantenemos 0.95 de alcalinización. Un costo total con la implementación de este predetox que llegaría a 9.45, lo cual me va a producir pues una reducción de costos de $3.73 por cada tonelada métrica tratado. Vayamos entonces a las conclusiones. Habíamos visto que nuestra pregunta, el problema que habíamos planteado era ¿qué efecto tiene el tratamiento con drenaje ácido de roca en el contenido de cianuros de una pulpa agotada de cianuración? La respuesta es, el tratamiento con drenaje ácido de roca tiene el efecto de reducir el contenido de cianuro total en la pulpa agotada al 55.62% de lo que ingresa. Es decir, de 550.77 reduce a 306.35. Esto ya corroborado a escala piloto en el proceso predetox implementado. La segunda conclusión es, con la integración de este proceso predetox al actual, utilizando como principal insumo el drenaje ácido de este stockpile de piritas, esperaríamos pues una reducción de costos en reactivos alrededor de $3.73 por tonelada de mineral procesado. Y finalmente, con un criterio ecoeficiente, es pues factible integrar drenaje ácido de roca como reactivo en un proceso detox de pulpa cianurada, ¿no? Y de manera que tengamos controlar el impacto ambiental y obtener adicionalmente un beneficio económico. Esto nos permitiría tener procesos más competitivos y más sostenibles, como es el lema de este Perumín 33. Yo les agradezco mucho por su atención. Gracias. Agradecemos a Pablo Espinosa Tumialán por la presentación de su tema drenaje ácido de roca como insumo para destrucción de cianuro en Cerro de Pasco.